Históricamente, la educación ha buscado que los sujetos logren adaptarse y posteriormente, y gracias a esto, consigan una evolución cognitiva. Es decir, que primero asimilen en el contexto en el que se encuentran y reconozcan todas aquellas variables que le permitan crecer y después encontrar entonces en la evolución cognitiva una transformación del contexto para así con estas dos variables encontrar la libertad. Esto es una de las características que encontramos del término educabilidad, es decir, que el sujeto tenga la capacidad para cambiar en la medida en la que desarrolle unas habilidades y unas competencias. Es decir, que el fundamento de la pedagogía no es solamente que un estudiante aprenda un concepto, sino que éste pueda utilizarlo para transformar su realidad y mejorar su contexto. Cuando se habla de educabilidad, se hace referencia a la capacidad o a la habilidad que tienen las personas de ser influenciadas para desarrollar algunas eh, habilidades o competencias. Entonces encontramos que la educabilidad también posee algunas limitaciones, teniendo en cuenta dos grandes variables. Por un lado tenemos las interacciones de la educación, que tiene que ver con toda esta comunidad educativa que rodea el proceso de aprendizaje, las relaciones entre padres, estudiantes y docentes. Por otro lado tenemos la naturaleza del hombre y su espiritualidad, esa que le permite diferenciarse del resto de los seres vivos. Tal vez en donde se encuentren mayores limitaciones de la educabilidad tiene que ver con la postura genetista, que dice que los seres vienen predispuestos incluso antes de su nacimiento. Es decir, que esa capacidad que tienen los sujetos de adaptarse y evolucionar depende única y exclusivamente a su naturaleza. Pasando a un segundo plano, entonces todo el trabajo que se realiza por el educador para desarrollar ciertas competencias en los estudiantes. Por otro lado, tenemos dos posturas optimistas que dicen que el sujeto puede modificar o transformar su propio ser de acuerdo a la realidad en la que vive. Por un lado tenemos la sociológica, donde indica que el hombre se desarrolla y cumple sus objetivos de acuerdo a la sociedad en la que se encuentra inmerso y es esta la principal responsable de su desarrollo cognitivo. Y por el otro lado tenemos una postura también optimista, más psicológica, relativa al conductismo, quien dice que el sujeto es capaz de adaptarse y lograr avances en su desarrollo cognitivo gracias a que puede ser reforzada su conducta con estímulos, en este caso pedagógicos. Al reconocer entonces estas dos grandes posturas, la ambiental y la hereditaria, es válido formularse una pregunta y es cómo incorporar el medio intelectual y social a la naturaleza del hombre. Para las teorías espiritualistas, solo el hombre puede ser educado, ya que posee espíritu, una condición que lo diferencia del resto de seres vivos, teniendo en cuenta que los actos reflejos o instintivos que compartimos con otros seres no pueden ser determinados por la capacidad de ser educados. Por otro lado, las teorías personalistas consideran al ser como un todo y la educabilidad depende de su espíritu y naturaleza. Es decir, que a través de la educación el ser puede transformar su propia realidad, reconociendo aún que sin educación el sujeto existe.
En conclusión, y un poco para relacionar nuestro quehacer didáctico y pedagógico, eh, es bueno rescatar que los estudiantes o los sujetos deben ser educados para la vida, es decir, en el desarrollo de sus capacidades para la transformación de una comunidad. Particularmente considero que se deben trabajar el desarrollo de competencias tanto específicas de cada área como matemáticas, sociales, lenguaje, ciencias naturales, como también de aquellas competencias blandas como son las comunicativas. Es decir, que lo que se busca entonces al interior del aula es que el estudiante consiga una adaptabilidad a las condiciones en las que se encuentra viviendo. En la actualidad, los procesos que desarrollo en el aula se fundamentan principalmente en la metacognición, o sea, en la capacidad que tiene el estudiante de aprender a resolver problemas en contextos diversificados. Se utiliza entonces la educabilidad para influenciar al sujeto en su espíritu y naturaleza, eh, para mejorar su condición de vida, entre otras cosas, para desarrollar autonomía y además para otorgar herramientas cognitivas que fortalezcan el tejido social. Para finalizar, es válido afirmar también que la condición natural del hombre se convierte en una base estructural para la transformación que pueda darse durante el proceso de educación. Es decir, que las condiciones socioambientales que se presentan en cada sujeto al interior de la institución eh, son proclives a ser influenciadas para mejorar un poco su calidad y su nivel de vida.